Muchísimas gracias. Vamos a dividir esta exposición en tres partes o tres meditaciones. La primera meditación es sobre poesía y ultimidad. Ha sido el padre Castellani, no el único, pero sí entre nosotros, el que puso en evidencia que cuando a Jesucristo le hicieron preguntas trascendentales o cuando él mismo se las hizo, no consideró atinente entregar respuestas científico-racionales, sino respuestas poéticas, artísticas, simbólicas, alegóricas, que han quedado plasmadas principalmente en sus parábolas. Quiere decir esto que la poesía es un recurso por antonomasia para dilucidar y expresar lo verdaderamente grande, relevante e importante. Entre esas cuestiones relevantes que la poesía sabe expresar y manifestar están las ultimidades, los anuncios sobre el fin de los tiempos. El verdadero poeta tiene una connaturalidad anímica e idiomática con lo postrimero. En la medida en que su palabra bella quiere ser participación de la belleza increada. Correlativamente diríase que lo postrimero siente a la genuina poesía como el molde apto para manifestarse y expresarse. Porque la genuina poesía es el lugar de cruce entre lo transitorio y lo perenne, entre lo terreno y lo celeste. De allí que Maritain dijera bien al respecto que el verdadero poeta es el que consulta a Dios cuando mira las cosas. La poesía tiene un parentesco con la profecía en la medida en que ambas vaticinan. Por la poesía y por la profecía sabrá el cristiano que para su salud espiritual postrera han de resultarle convergentes el fin, la mira y el designio. El fin que es el cielo, la mira que es agradar a Dios y el designio que es alcanzar la salvación. Cuando el profeta del Apocalipsis, dice Castellani, se interna en la eternidad desde la puerta del tiempo, está ejercitando también el modo que existe analógicamente en los grandes poetas. Y será para esos grandes poetas de las ultimidades que Dios prepara un lugar en las filas ardientes de las santas legiones. Por lo tanto, inteligir las ultimidades poéticamente es el modo propicio de inteligirlas. La poesía puede trazarnos un gran cuadro del acto final hasta resultar una plataforma imprescindible de la reflexión teológica. De allí la rebelión manifestada por Ezra Pound contra lo que él llama el espíritu crepuscular de la poesía moderna, que de espaldas a la vida sobrenatural únicamente advierte la lenta pompa de las horas que caen lánguidamente y convierten al hombre en algo tan efímero, efímero como las cosas, dirá después Rilke. Y de allí asimismo que Claudel elogiara a Dante, por cuya boca define la misión del arte poética. Sé lo que puede la palabra eterna, dice Claudel. La he detenido para siempre. La he atrapado con mi verso que nunca cesará. Lo doy para que todos los siglos lo miren. En el signo que ha trazado, él para siempre allí lo doy a leer. Y que Claudel, el mismo que se estremeció una tarde de la fiesta de Todos los Santos
meditando sobre las postrimerías con la lectura del oficio de difuntos, o el que escuchaba al ángel del Apocalipsis que jura que no habrá más tiempo, sabía que la verdadera poesía no es tanto la que se escribe, sino la que se da a leer, como un heraldo fiel que comunica la voz imperativa del rey. Solo dos alternativas nos quedan entonces. O vivimos horas lánguidas y una existencia efímera, banal, trivial, inauténtica, o vivimos atentos al final que nos aguarda y a la perpetuidad prometida. El poeta, en tanto como un mortal, está desnudo y dependiente como todos. Mucho ha insistido al respecto Juan Ramón Jiménez. Pero en tanto poeta, la poesía lo abriga, lo encamina, lo cubre, lo cobija, en medio de esta encrucijada, en medio de la peripecia que forjan los límites temporales con los intemporales. Y sabrá distinguir el verdadero poeta que la palabra es anterior a las palabras y que ella sobrevivirá con gloria cuando a todas las voces humanas las haya enterrado definitivamente el horizonte. Si fuera cierto, además, el principio heideggeriano según el cual el hombre habita esta tierra poéticamente, no sería extraño pensar que la poesía pueda proclamarnos y descifrarnos el ingreso a aquella tierra nueva cuando la primera desaparezca, según lo dice el libro del Apocalipsis en el capítulo 21. Es el don de la adivinación de lo espiritual en lo sensible que otorga al poeta una imitación de la intuición angélica. Pero el esfuerzo poético por cantar las ultimidades no es una misión sencilla. Las ultimidades son reacias a dejarse expresar por el lenguaje usual del prosaico o del hombre ordinario. Se le reclama incluso al poeta la superación de toda tentación esteticista, la suspensión del vértigo y la posesión de aquella casa sosegada que dice San Juan de la Cruz. Es un tránsito a lo absoluto que no podrá darse estéticamente sino religiosamente, porque el instante estético es lo que hay más lejano en el mundo del instante de la eternidad, según nos lo enseñara Kierkegaard. Cuando la poesía es religiosa, no como género, sino como virtud, es el modo adecuado para captar y para transferir el instante eterno. Nadie como el buen poeta, con su buena poesía, para hablarnos del final. Es allí cuando la poesía se convierte en esa mano abierta para asir en lo alto. Una mano largamente abierta ante ti, el inabarcable, canta Rilke. La poesía no puede dejar de ser sensible ante los grandes ocasos del hombre y ante los grandes ocasos del mundo. Es notorio que de esos ocasos, ninguno más trascendente ni más esperanzador que el previsto en el libro del Apocalipsis. Ninguno tampoco tan cargado de sobrenaturales y mistéricas paradojas que hacen enmudecer las lenguas prosaicas. Un poniente que salva, una declinación que es despuntar, un crepúsculo que es madrugada, un oscurecer que es clarear. Tamañas paradojas solo pueden expresarse en la voz del poeta y de la verdadera poesía. Es por la poesía y a través de la poesía como el alma vislumbra los esplendores situados detrás de la tumba. Hasta el mismo Baudelaire lo vio. Ni los pasajes del Evangelio sobre el final de la historia,
ni el Apocalipsis, ni las relaciones y revelaciones veterotestamentarias que anticipan el desenlace han tomado la fisonomía de un manual sistémico o empírico o racionalista. Antes bien, son cánticos inspirados. El verbo poético es quien nos alecciona sobre la inauguración y sobre la finalización del rumbo humano. Por ese verbo poético nos es dado percibir el valor auténtico que tienen las postrimerías. Tal el sentido de la Sacra Escritura, de la oración, de toda plegaria verdaderamente inspirada, pero tal también el sentido de la palabra litúrgica. Y aquí, precisamente aquí, exactamente aquí queríamos llegar. No hay plena captación de las ultimidades sin poesía, mas la poesía está en el entramado esencial de la liturgia y hay una liturgia que nos sitúa en el corazón mismo del gran final. De allí que dice bien Bremón en su libro Plegaria y Poesía, que es preciso analogar los efectos de la experiencia poética sobre el alma con los que opera la gracia para elevarnos a la plegaria litúrgica. Cuanto acabamos de decir comporta un desafío, tal vez el gran desafío del momento que sintetiza precisamente Monseñor Bux con delicada ironía cuando nos dice que hay que ir a misa y no perder la fe. Hay que vivir la liturgia sabiendo que el liturgo, el celebrante, es alter Christus. No puede tener cabida nada que sea secularizante o mundanizante. La liturgia no puede ser un show o un espectáculo en el que se exhiben sacerdotes y ministros. Hay que dejarse cautivar por algo que viene de lo más profundo, porque viene de la eternidad. Segunda reflexión: ultimidad y liturgia. Estas afirmaciones precedentes que hemos hecho y que vinculan ultimidad histórica, poesía y liturgia, no resultan novedosas para aquellos católicos habituados a la frecuentación del misal o del breviario, o sea, a los miembros de la Iglesia suplicante. Ven, Señor Jesús, suplica el creyente y obtiene esta respuesta: yo soy el retoño, el descendiente de David, el lucero radiante del alba. Sí, vengo pronto. Está en el Apocalipsis, en el capítulo 22. La liturgia es guía y maestra del creyente. Es guía de las realidades supremas y es guía de los novísimos. Sabe el bautizado que un día llegará su hora y también la hora conclusiva del mundo. Sabe que Cristo vuelve y que en su regreso victorioso serán recapituladas todas las cosas. La doctrina se lo ha enseñado durante 20 siglos, pero solo la recta liturgia posee el arte de entregarle este mensaje, permitiéndole a la criatura, como bien dice Romano Guardini, vivir en plenitud su vida espiritual y, llegado el caso, repetir con Isaías secretum meum me, es decir, la metanoia previa al final de los finales. Como el idioma poético del que se nutre, la liturgia no tiene ni ha de procurar tener un sentido utilitario, ni una finalidad pragmática, ni asociarse al mundo del espectáculo que decíamos precedentemente. Porque su centro no es el hombre, sino Dios. La liturgia es gratuidad absoluta para alabarlo y adorarlo y esperar en Dios el triunfo de la ciudad santa que bajará del cielo, engalanada como una novia ataviada para su esposo, y está dicho en el Apocalipsis, capítulo 21.
En la gratuidad fortalece la liturgia su naturaleza y su identidad poética y su actitud para anunciarnos las ultimidades. Vivir litúrgicamente, dice Guardini, es convertirse en una obra viva de arte que se realiza delante del Dios creador uno y trino. Vivir litúrgicamente es vivir haciéndonos como niños, jugando tal vez y bailando como lo hacía David delante del arca de la alianza, una puerilización o una infantilización de naturaleza espiritual, metafísica y teológica. Nada más alejado de la prosificación que la liturgia, nada más próximo y connatural a ella que la contemplación poética del vivir en Dios, aguardando en Jesucristo su segunda venida. En su Mediator Dei del año 1947, Pío XII nos dice que el fin latréutico de la acción litúrgica, junto con el fin eucarístico, el impetratorio y el propiciatorio, recorren toda la historia de la Iglesia, en Oriente y en Occidente, en el rito bizantino, el siríaco, el ambrosiano o el mozárabe, pero para señalarnos la majestad de Dios, el que era, el que es y el que será, la gloria suma de quien vino y vendrá. En el pontifical o en el martirologio, en el oficio difunto, en la Santa Misa, por citar los libros y los actos litúrgicos principales, las postrimerías hacen sentir su presencia, su patencia y su esperanza, recordándoles a los fieles el pensum servitutis, la deuda que en tantos siervos divinos estamos obligados a pagar hasta el fin de los tiempos. Otro tanto en los responsorios, muchas veces llamados historia por los liturgistas medievales, pues en ellos latía el eco de los relatos sagrados que culminaban con el regreso de nuestro Señor. De modo explícito o implícito, esta idea parusíaca aparece, por ejemplo, en el antifonario de San Gregorio, en el oficio de difuntos de Mauricio de Sully, un obispo parisino del siglo XII, o en los rótulos funerarios que en las abadías y en los cenobios entonaban el De Profundis por sus fieles caídos, en la misa exequial, en el día del óbito, tanto para conducir el cadáver al templo como para acompañarlo al cementerio. El antiguo ritual litúrgico de la extremaunción, con el enfermo acostado sobre el cilicio y la ceniza, o las 4 vigilias orantes en que los monjes dividían la noche, ajustándose a los turnos en que los centinelas militarmente se iban relevando para custodiar el fuerte, eran otros tantos emblemas vivos del énfasis puesto en el final concebido como aurora, como alba, como alborada. En las grandes solemnidades, incluso, el clero secular solía imitar esta costumbre propia del monacato y hasta la feligresía sencilla abandonaba el legítimo descanso nocturno para sumarse a la espera glorificante de Cristo, levantándose hasta 2 y 3 veces por la noche conforme a la recomendación de San Jerónimo, noctibus vis terve surgendum es. Las horas canónicas nocturnas tenían y tienen una especial connotación parusíaca. Es que según San Mateo 14:25 era la 4ª vigilia de la noche cuando el Señor vino caminando sobre las aguas. La misma división del tiempo del año litúrgico, con sus himnos y poemas acordes, nos indica que la Iglesia desarrolla todo el misterio de Cristo
teniendo presente el doble advenimiento del Redentor, en la encarnación y en la parusía, en la carne mortal y en calidad de juez postrimero. La liturgia es la actualización de la historia de la salvación, una historia en la cual el Señor es su eje, pero también es el postrero, el éschatos. Entre las dos parusías, en la humildad y en la gloria, la Iglesia vive en sacramento y en misterio de culto. Así nos lo ha enseñado el padre Alfredo Sáenz en su obra Misterio de Cristo y Misterio del Culto. No ha de ser entonces la liturgia un aparato externo de ceremonias, ni una metodología de iniciación a la solidaridad social, ni ese despliegue secularizante de sensiblerías de pésimo gusto, ni tampoco el festejo humano, demasiado humano, en un activo bullicio. El signo litúrgico tiene una triple dimensión que no puede perder y que debe respetarse. Es demostrativo, es rememorativo y es prefigurativo. Es demostrativo de la gracia, es rememorativo de las acciones salvíficas de Cristo histórico, pero es prefigurativo del culto glorioso en el cielo. Hay una clara e inescindible vinculación entre la liturgia terrena y la liturgia celeste. Por eso dice San Pablo en Hebreos 10, mantengamos firme la confesión de nuestra esperanza, no abandonando la común reunión, sino antes animándonos y tanto más cuanto que veis acercarse el día. La común reunión aquí aludida es la Iglesia, el día, la segunda venida. La liturgia es así, además, consuelo del homo viator, de ese peregrino doliente pero esperanzado que aguarda la promesa del regreso triunfal. Nada es superficial en la auténtica liturgia católica. Todo es icono, signo, vida del espíritu, ordenación del alma, a lo invisible y eterno, a partir de lo sensible, transfigurado por la belleza de las formas. En el santo sacrificio de la misa, la expectación del final late entre el fino enhebramiento de los símbolos, desde los cirios que se encienden y se apagan hasta los colores de los ornamentos, sin olvidarnos de esa antigua poesía hipnótica expresada en las distintas versiones de Gloria in Excelsis, cuyo canto nos traslada precisamente al cielo que retrata San Juan en el libro del Apocalipsis. En la liturgia, el significado de sus ritos depende finalmente de la palabra cultual ofrecida a Dios, palabra de Dios ofrecida a los hombres, palabra que se hace poética secuencia en el Laudación, en el Stabat Mater, en el Veni Sancte Spiritus, y que en el Aleluya prefigura los cánticos de la liturgia celestial, escatológica, la acción de gracias eterna cuando los elegidos alabarán a Dios por su obra consumada. Otra vez estamos citando enseñanzas del padre Alfredo Sáenz. El Apocalipsis, que describe la ocupación de los ángeles y elegidos en el cielo al modo de una liturgia perenne, nos ofrece muchos ejemplos de los himnos de alabanza y de acción de gracias que allí se escucharán. Pero estos finalizan con un último canto que es precisamente el Aleluya, al cual se asocian todos en común homenaje al Cordero. El Aleluya es el canto del festín de bodas del Cordero. La liturgia de la tierra, entonces, se asocia ineludiblemente a la liturgia celestial en la acción de gracias eterna
por la obra de la redención y por la obra de la salvación final que tendrá lugar con su regreso. En el festejo de la redención es el amor hambriento, es el amor peregrinante el que entona el aleluya. Mañana, en el festejo de la parusía, en el reposo de la patria final, será el amor saciado. Ambas cosas necesita el creyente: el amor hambriento y la promesa de la saciedad que un día llegará. También en el tiempo mesiánico, y el tiempo mesiánico en sí mismo que nos conduce al arribo del Señor, se nos retrata bajo la forma de un banquete. Convite eucarístico, anticipo y camino del convite postrero, en el cual Jesucristo cenará con quienes escuchen su voz y abran la puerta. Apocalipsis 3:20. Y agrega el Apocalipsis en 19:9, bienaventurados los invitados al banquete de bodas del Cordero. Son las palabras que precisamente suelen utilizarse cuando el sacerdote levanta el cáliz para que la feligresía lo adore. La magnífica correspondencia entre la liturgia terrena y la celeste es esencial tanto para entender como para cruzar el puente que vincula a la acción litúrgica con las ultimidades. El celebrante, que en el prefacio de la misa pronuncia la alabanza angélica, afirmando que los coros no dejan de aclamar al Señor a una sola voz, está repitiendo también, en este caso, las palabras del Apocalipsis 4:8, Santo, 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 Santo es el Señor, el que era, el que es, el que viene. Asimismo, en las aclamaciones que siguen a la consagración, la expresión «Donec venias», hasta que vuelvas, señala la ordenación escatológica de la Eucaristía. Más sencillamente aún, que de recordar que en el Paternoster, rezado antes de la comunión, se pide expresamente: venga a nosotros tu reino. La dimensión escatológica de la liturgia se nos presenta así en dos niveles. Uno de participación actual, pregusto presente de la eternidad, y otro de proyección hacia el futuro, de perspectiva esperanzadora, de recorrido expectante. En el primero tomamos parte, en el segundo esperamos. La liturgia terrestre es enlace con la liturgia celeste, anticipación y participación. Son dos bienes inmensos, dos tesoros que encierran la acción litúrgica. No es el hombre quien pone su cabeza en el cielo, es el cielo que irrumpe poderosamente en la historia para que el hombre pueda asociarse. Y esto es lo que he intentado infructuosamente que entiendan los historiadores católicos o los católicos dedicados a la historia, que la acción del historiador se analoga de algún modo a la acción del liturgo, en la medida en que el verdadero historiador católico debe saber lo mismo que el liturgo. No es el hombre que pone su cabeza en el cielo, es el cielo que irrumpe generosamente, dadivosamente en la historia para que el hombre pueda asociarse. El fin de la historia es anticipado como pregustado. La acción litúrgica nos invita a partir desde arriba, desde el misterio de la celebración celestial, pero también paradójicamente nos invita a partir desde el final, esto es, a tener en cuenta la consumación del tiempo y la plenitud de los tiempos.
misterio insondable que las páginas del Apocalipsis revelan y que la liturgia entera, la anticipativa y la participativa, la terrena y la celeste, nos permiten vivir con el pregusto, con la atención y con la esperanza del Señor que viene seguro, que viene pronto. La liturgia no es otra cosa que la parusía anticipada. La liturgia no es otra cosa que la parusía anticipada. Desconocer la liturgia celeste implica rechazar la tensión escatológica de la Iglesia, instalándola en este mundo por vía del secularismo, del naturalismo y del inmanentismo. Drama que tenemos a la vista, drama que estamos viviendo y que padecemos, drama terrible, tal vez el más grave de todos. Los gestos de Cristo están llamados a repetirse litúrgicamente hasta el fin de los tiempos. Desconocerlos, tergiversarlos, cercenarlos, mutilarlos, como sucede hoy, es infligir un daño grave a la Iglesia. Herida grave que Rosmini analogó con la llaga de la mano derecha del Señor. Son gestos aquellos de reverencia y de ofrenda, de sumisión y de imperio, mas son también gestos adventicios, con los cuales, a la par que se despide de la tierra para ascender al cielo, el Redentor nos da a conocer su regreso victorioso y triunfal. Tienen importancia delicada entonces estos gestos del liturgo, que elevan las manos para bendecir y para impetrar, para partir y para anunciar el retorno prometido. Y tanto se cuidaba este símbolo gestual parusíaco, que liturgos bizantinos y cartujos aconsejaban los brazos extendidos hacia adelante y las manos verticalmente enderezadas como quien se rinde ante la majestad divina o aguarda el agua regeneradora después de la sequía. Lo mismo en otras disposiciones litúrgicas de procedencia copta o siríaca, al colocar el celebrante las manos unidas y los codos separados sobre la cabeza. En todos los casos, el hombre se inclina y el sacerdote bendice, y en cada bendición se redita el gesto postrero de Cristo, que al ascender nos asegura: no os dejaré huérfanos, voy y vengo a vosotros. Tercera meditación: el fin de los tiempos y la liturgia. Hacia el año 2001, el entonces cardenal Ratzinger, en su introducción al espíritu de la liturgia, dice que en la acción cultural desplegada durante todo el año litúrgico se tiene ante sí el origen, la caída, la redención, las postrimerías, el regreso anunciado por Cristo. Y agrega este párrafo importantísimo: la orientación hacia el este significa que la oración está vuelta hacia el sol naciente, lo cual comporta un sentido de la historia. Evoca el misterio pascual de Cristo, la muerte y un nuevo comienzo. Remite al futuro del mundo y a la planificación de toda la historia en la verdad definitiva de la venida del Salvador. Algo que también repetiría después el cardenal Ratzinger, prologando los libros de Klaus Gamber, sobre todo vueltos hacia el Señor. Consideremos, por ejemplo, es solo un ejemplo, la liturgia del Adviento. Va de suyo que es una preparación para la Natividad de Jesús.
pero su complementario sentido es disponer la fe para la espera de la segunda venida. El mismo término, adventus, tiene un significado parusíaco, y este semblante doble, nacimiento y retorno, manantial y regreso, le otorga a la celebración una riqueza espiritual especialmente fecunda y por lo general ignorada o desaprovechada. La liturgia entera del Adviento es un clamor por la llegada del Redentor, pero con plena conciencia de una segunda venida, de gracia en el tiempo, de gloria al final del tiempo. Al recorrer los oficios litúrgicos, ese doble clamor es continuo y se manifiesta en poéticas antífonas. Ven, Señor, y no tardes. Oh sabiduría, ven a enseñarnos el camino de la prudencia. Oh vástago de Jesé, ven a redimirnos y no tardes. Oh oriente, resplandor de la luz eterna, ven y alúmbranos. Oh Rey de las naciones y su deseado, ven a salvar al hombre que formaste de barro. Oh llave de David y cetro de la casa de Israel, ven y saca a tu cautivo sumido en las tinieblas y en las sombras de la muerte. La idea dominante es la de estos dos advenimientos. El Salmo 24, recitado en el introito del primer domingo de Adviento, se posa sobre el alma confiada y afirma: nadie que espere en ti quedará confundido. Muchos otros cánticos y lecturas también lo corroboran. Volverás a darnos vida y tu pueblo se regocijará en ti, dice el Salmo 84. Y ya en la Dominica Gaudete, la tercera semana del Adviento, el júbilo se acentúa porque el Señor viene pronto. Alegraos en el Señor siempre, alegraos en el Señor siempre, repite el sacerdote citando la carta a Filipenses. Las flores aparecen sobre el ara, los sones del armonio retumban, el rosado de la casulla sustituye al morado, el celebrante repite: el Señor está cerca. El breviario romano registra esta doble expectación de Jesucristo durante el Adviento en un hermoso himno de maitines llamado Verbo que baja de lo alto. A la par que se lo invoca a Jesús como niño, se lo evoca como el juez que ha de juzgarnos. Es el Hijo que alumbra nuestros pechos con su brillo y es el que condenará al fuego eterno a todos los perversos. Dice el himno: oh Verbo soberano que brotaste del seno de tu Padre sempiterno y que naciste para bien del mundo al declinar el curso de los tiempos, alumbra nuestros pechos con tu brillo y con las llamas de tu amor incéndialos para vaciarlos de lo transitorio, para llenarlos del afán del cielo, para que cuando el juez que ha de juzgarnos condene al fuego eterno a los perversos y llame al cielo con su voz amiga a los que buenos y piadosos fueron. No nos perdamos en el torbellino devorador del infernal incendio, sino que viendo a Cristo cara a cara, compartamos su gozo duradero. Gloria sin fin al Padre soberano y al Hijo que ha nacido de su seno y al Espíritu Santo que los une y que es el verdadero Dios con ellos. Otro himno del mismo tiempo litúrgico, aunque de laudes, conocido como Oíd la clara voz que resonando reitera con expresiva sonoridad el sentido pleno de la llegada de Jesucristo. Es el arribo de la natividad lo que se anuncia, pero habrá también otro arribo refulgente,
majestuoso, frente al cual será menester alzar nuestros ojos pidiéndole con lágrimas clemencia, porque llegará dispuesto a ceñir de terror la tierra entera. Ambos advenimientos se cantan en este bellísimo himno que dice así: oíd la clara voz que resonando refuta con su luz la sombra inmensa, y ved mientras los sueños se disipan despuntar a Jesús sobre la tierra. Ved al Cordero que nos fue mandado para pagar nuestra primera deuda, y alzando hasta sus ojos nuestros ojos, pidámosle con lágrimas clemencia, para que cuando venga finalmente a ceñir de terror la tierra entera, no nos castigue por lo que pecamos, sino que bondadoso nos proteja. Alabanza, virtud, honor y gloria a Dios Padre y al Hijo, con quien reina en unión del Santísimo Paráclito, ahora y por edades sempiternas. Las antífonas y responsorios del breviario, lo mismo que los himnos, las oraciones, compiten en espíritu poético para comunicar el sentido de ambos advenimientos. Un antiquísimo responsorio atribuido a un monje romano contemporáneo de San Gregorio Magno llamaba al primer domingo de Adviento Domingo del mirando a lo lejos. ¿Y qué es lo que divisaban en lontananza los ojos? Una niebla que cubre toda la tierra. ¿Y qué hacer ante esta niebla? Salir al encuentro del Señor que llega. Similar motivo de meditación trae un himno ambrosiano del siglo VI, Creator Alma Siderum, cuando recuerda por un lado al que es alumbrado, mientras le ruega misericordia, por otro, reconociéndolo como juez supremo de aquel postrero día. A tu majestad gloriosa, y apenas tu nombre suena, los cielos y la tierra toda te rinden temblorosa la rodilla. Rogámote, juez supremo de aquel postrimero día, de tu celeste gracia con las armas, defiéndenos de nuestros enemigos. Podrían desplegarse los ejemplos y en todos se constatará la relación que hay entre liturgia y ultimidad, entre la venida histórica y la venida parusíaca. Las versiones castellanas del himno de laudes que nos trae el libro de la liturgia de las horas para los fieles, lo mismo que la versión del himno de vísperas, nos adentran en sendos misterios: la llegada del niño y la llegada del juez. Jesús es el pequeño bajado a la tierra y es a la par el esposo justiciero que aguarda en la mesa mientras lloran a oscuras los ojos que ya no han de verte. Escuchemos estos sones. Este es el tiempo en que llegas, esposo, tan de repente, que invitas a los que velan y olvidas a los que duermen. Salen cantando a tu encuentro doncellas con ramos verdes y lámparas que guardaron copioso y claro el aceite. Cómo golpean las necias las puertas de tu banquete y cómo lloran a oscuras los ojos que no han de verte. Mira que estamos alerta, esposo, por si vinieres, y está el corazón velando mientras los ojos se duermen. Danos un puesto a tu mesa, amor, que a la noche vienes, antes que la noche acabe y que la puerta se cierre. Los responsorios y las preces, los cánticos, las lecturas breves, los comentarios pontificios, las memorias de los santos, resaltan y remarcan idéntico sentido. Asoman en ellos
a la vez la Virgen grávida y el justiciero Dios de los ejércitos, el pequeñito que soñaba lirios y espinos en su cuna nazarena y el que mañana borrará la iniquidad de la tierra, el que anunció el ángel ante una doncella y el que precederán las trompetas victoriosas de los coros angélicos, el que adoraron los reyes en un modestísimo retablo y aquel ante quien se prosternarán los tronos de todas las naciones. Un himno de vísperas lo canta con elocuencia y sin sombras de elipsis, dice así: escucha, casa de David, la Virgen pura se halla encinta, Dios la acaricia y la fecunda y la hace madre de la vida. La Virgen grávida nos lleva en el secreto de la dicha, la Virgen fiel nos abre ruta por su obediencia de discípula. Espera en calma la agraciada, con ella el mundo se arrodilla, levanta el pobre la mirada, con ella pide la venida. Nacido en tiempo sin aurora, el Hijo espera con María. Oh Dios de amor nuestra esperanza, cambia tu espera en parucía. A ti, Jesús, Hijo esperado, aparecido en nuestros días, con santo júbilo cantamos, ven en tu reino, ven deprisa. Jesús es al mismo tiempo el que ha venido, el que ha de venir, el esperado, el que aún se espera, el que se ha aposentado en nuestras almas y el que se aposentará en las naciones todas cuando cesen los tiempos. La celebración litúrgica de la Navidad nos abre a la comprensión de la primera y de la segunda venida. Cuando Él venga, habrá de construir su casa y edificará el Monte Santo. En la casa lo recibirán el heno y el buey. En el gran monte convergerán todos los pueblos. Signos anuncian la llegada de la Navidad, signos anuncian la llegada de la parucía. La Iglesia, mediante la liturgia, nos enseña a prestar atención a estas señales, nos enseña a colorear el alma, dice San Juan de la Cruz, con la blanca túnica de la fe, el verde de la esperanza y el rojo de la caridad. El Dios que llega en este doble adviento de la carne y de la gloria se derrama sobre nosotros y nos promete un triunfo que trasciende los lindes de la tierra. Es el triunfo de la fuente sobre la sed. El adviento es la victoria de la fuente. La parucía también lo es. Por eso dice San Agustín: veremos, amaremos y nos alegraremos en el Señor. Las ultimidades no avisan tiempo ni espacio, lo sabemos, pero avisan que son ineluctables y que hemos de estar vigilantes. Bien pudo decir Francisco Luis Bernardes, extasiado frente al milagro de la Nochebuena, que Dios se le hacía hijo en tales circunstancias, las mismas en que no podía dejar de contemplar con temor y temblor el desenlace de su propia vida, ni el tiempo irrevocable del fin de los siglos. Y dice Bernardes, al pensar en los años que te esperan, Dios mío, con dos leños cruzados al final del camino, tengo miedo del tiempo y quiero interrumpirlo con ansia de que seas eternamente niño. Dios mío, hoy eres hijo mío. Y te pido que nunca me abandones, Dios mío, que renuncies a todo por quedarte conmigo, que te tenga en mis brazos como ahora dormido, que no te despiertes hasta el fin de los siglos. Y otro poeta nuestro, Alfredo Bufano,
mirando a la Virgen en el desvelo de la Navidad, asoció dos ideas: la humilde y sosegada primavera de quien nació la flor más bella y pura del mundo entero, y el fin irremediable cuyo consuelo es saber que aún después de él podrá vérselo al Señor en plenitud de majestad. Dice Bufano: y hazme dormir para que pueda verte. O Gonzalo de Berceo, cuando en su poema de los signos que aparecerán antes del juicio, a la par que describe las señales postreras de gran pavura, trae a la memoria la dicha inmensa que los ángeles del cielo hicieron en un día, en un solo día, en el establo de Belén. Así como el Adviento está ligado a la segunda venida, también lo está nuestra propia muerte. Por eso, en la liturgia prevista para la muerte de un bautizado, llanto y confianza van juntos, dolor y esperanza, duelo y expectación. Quien ha de venir como glorioso juez triunfante, adviene en este final privado para cada uno de nosotros. Será por eso que algunos estudiosos han encontrado esta inquietante similitud entre la ornamentación de ciertos bautisterios añejos y los adornos funerarios, así como una cierta concurrencia o convergencia entre el rito bautismal y el rito fúnebre. Quien no tenga de su propia muerte esta visión bautismal y apocalíptica cometerá el pecado de no saber velar. Pero como bien dice Cabo de Villa, en el hombre sus postrimerías particulares solo pueden concebirse dentro del gran contexto de la parusía. La misa significa para el bautizado el modo concreto y fecundo de esperar esta venida, sobre todo cuando el celebrante recuerda: cada vez que coméis este pan y bebéis este cáliz, anunciáis la muerte del Señor hasta que Él venga. En cada existencia singular se reproduce en pequeña escala la existencia toda de la humanidad. Lo que para cada una de esas existencias es su muerte, equivale a la parusía en el orden general. Se comprende entonces que exista una vinculación esencial y frontal entre el Adviento, la parusía y la muerte. Y se comprende que la poesía litúrgica de todos los tiempos haya considerado a la muerte como un acto de culto, como un sacrificio latréutico magníficamente expresado en la misa de Requiem. En ese amén final de la historia se impone de parte del hombre y de los hombres el doble requerimiento del perdón y la clemencia. Es el sentido de la antigua e inspirada secuencia de la misa de difuntos denominada Dies Irae, en el día de la ira, elaborada aproximadamente en el siglo XII, posiblemente por el fraile Tomás de Celano, y sostenida en unos versículos de Sofonías. Recordemos las partes más salientes. Día de la ira, aquel día en que los siglos se reduzcan a cenizas como testigos el rey David y la Sibila. Cuánto terror habrá en el futuro cuando el juez haya de venir a juzgar todo estrictamente. La trompeta esparciendo un sonido admirable por los sepulcros de todos los reinos, reunirá a todos ante el trono. La muerte y la naturaleza se asombrarán cuando resucite la criatura para que responda ante su juez. Aparecerá el libro escrito en que se contiene todo y con el que se juzgará al mundo. Así,
Cuando el juez se siente, lo escondido se mostrará y no habrá nada sin castigo. ¿Qué diré yo entonces, pobre de mí? ¿A qué protector rogaré cuando apenas el justo esté seguro? Rey de tremenda majestad, tú que salvas gratuitamente a los que hay que salvar, sálvame, fuente de piedad. Y sigue este precioso himno. Parafraseando a Peter Kreeft, que consideró que el Eclesiastés es un libro de la vida precisamente porque confronta con toda honestidad el hecho de la muerte, lo mismo podríamos decir nosotros del Dies Irae y en general de toda la poesía litúrgica abocada a las ultimidades. Es que una vez más habrá que recordar que el Apocalipsis es un libro de consuelos, no de amenazas, de esperanza, no de terror. Es en el Apocalipsis donde Jesucristo promete darle al que tenga sed gratuitamente de la fuente de agua viva, capítulo 21, 1:6. Y el que tenga sed venga, dice el Señor, y el que quiera tome gratis, Apocalipsis 22, 17. Es notable este versículo. Sin pagar, gratis, el único requisito es tener sed. Un júbilo eterno, la unión con Dios, un júbilo así es gratis, porque el amor ya ha pagado al precio del Calvario. Por eso el mensaje final del final es el triunfo del amor. Volverá Jesucristo, está escrito. Volverá Jesucristo, lo esperamos. Volverá Jesucristo y lo hemos querido decir de este modo. No sabemos el día, la hora o el espacio. Nos resulta escondida la fecha y el paisaje, pero habrá una batalla, un asalto postrero que será a tu servicio, lidiando en tu homenaje. No sabemos tampoco si las armas del duelo brotarán de la esquirla, del fuego, de los hierros, donde retumben cascos de tu galope iremos. No lleves a una orilla o al filo de los cerros. Estarás de regreso cumpliendo tu palabra. En la diestra un estoque purificado en llantos, de justos, de leales, del rebaño pequeño. Y a grupas de sus potros te escoltarán los santos. Te veremos, Señor, como no te hemos visto, tal cual profetizaste con el son de un plañido, el lábaro flameando, las mesnadas pujantes. El campamento en vela sobre el monte Megido. Los de Gog y Magog probarán su artería, fundida en las tinieblas crepitantes de Averno. Entonces el celaje se partirá de un tajo y bajará secuestre, arrollador y eterno. ¿Dónde irán los traidores de la cruz y la sangre? ¿A dónde los perjuros de la recta doctrina? ¿Qué refugio de sombras, de negrura y de abismos hospedará al indigno de la silla petrina? Confirma nuestra fe para no defraudarte. Las aguas bautismales confírmanos al alba. Revalida en nosotros la fuerza de los héroes. Tu espaldarazo danos, Señor, porque nos salvas. El temblor se disipa sabiendo que acaudillas un ejército invicto transfigurado en grey. Conviva en el cielo la gracia por vanguardia, la muerte derrotada, vivando a Cristo Rey. Viva pues Cristo Rey.